Abrí los ojos y estabas ahí. Sentí tu lágrima en mi rostro feliz. Al primer día dejaste tu luz. Desde el Hotel Agua de Punta del Este iniciamos un nuevo programa de Soy Mamá. Hoy vamos a hablar sobre detección temprana de hipoacusia, un tema tan importante que venimos hablando en los programas anteriores acerca del screening neonatal que hacemos para detectar esta afección que, como van a ver, afecta a una cantidad de uruguayos que podrían beneficiarse de toda la tecnología que tenemos a la mano. ¿Cómo te va, Alfonso? Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. La verdad que sabemos que hiciste un gran esfuerzo de venir hasta acá para estar en nuestro programa. Te agradezco muchísimo y además todo el material que nos trajiste para mostrarnos un poquito acerca de estos audífonos. Contanos un poquito, sobre todo vamos a hablar un poco de estadística, ¿no? ¿Qué cantidad de implantes se han hecho? Contanos, vamos a hablar mucho sobre el tema de la detección temprana, justamente el tema de cuándo es ideal implantar, que eso lo estábamos hablando fuera de cámaras y queremos hacer como un hincapié importante en este tema. Y luego vamos a hablar con nuestra otra invitada que a través de su experiencia nos va a contar muchísimo acerca de la implantación temprana. Exacto. Bueno, el programa de implantes en Uruguay nace en 1995 con las primeras cirugías y para que tengan una noción, recién en el 2008 comienza el programa de screening obligatorio en Uruguay a través del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ese screening funciona para detectar y de alguna forma poder diagnosticar en primera etapa si ese niño, ese recién nacido, tiene algún tipo de problema o discapacidad auditiva. Entonces, una vez que logramos la detección, se va a pasar a equipar a ese niño. Entonces, para equiparlo tenemos generalmente la primera opción, que es con lo que se comienza y se trabaja, son los audífonos. Uh-huh. Como consideración hay que tener en cuenta que a los datos actuales de hoy, según el Ministerio de Salud Pública, estamos con 50 hipoacúsicos nacidos en Uruguay por año. ¿Ah? No todos son candidatos a lo que es un implante coclear, obviamente hay algunas cosas que hay que hacer, hay algunos estudios que hay que realizar, pero esa población tiene que ser equipada. De lo contrario, si no se equipan y no se diagnostican a tiempo, son pacientes que van a pasar sin lograr un buen nivel académico, sin desarrollar sus habilidades, sin poder expresarse o sin lograr ese contacto y ese vínculo, claro, que de alguna otra forma se perdería. Sí, es un número no menor, 50 la verdad que es bastante. Y en cuanto a lo que hablábamos, el tema de el momento de implantar, ¿se está haciendo un implante precoz como sería lo ideal para mejorar todas esas habilidades de las que estamos hablando? Típicamente un niño que se llegue a implantar actualmente, estamos hablando de 2 años de vida, 1 año y medio, 2 años de vida. Ese sería el caso típico actual. Idealmente se intenta lograrlo al año o incluso antes, ¿no? Para lograr minimizar ese tiempo que hay entre la no audición y la edad cronológica, la edad de nacimiento de ese chiquito. Bien. Tenemos, una vez que cuando ese paciente comienza a escuchar, que generalmente va a ser, si hablamos de este caso típico, 2 años de vida, tenemos una diferencia de 2 años entre la edad auditiva y la edad cronológica. Claro. Entonces es muy importante detectarlo temprano para poder reducir ese tiempo, equiparlo, ya sea con audífonos o sea con implantes cocleares, y de esa forma lograr comenzar ese trabajo que tendría que haber iniciado desde el día 1 de nacido. Sí, claro. Y ese contacto, escuchar a la madre, escuchar esos sonidos que quedarían por fuera, que no estarían motivando no y estimulando. Los interiorizan desde chiquititos, como debería ser. Exacto.
En cuanto al tema de los recursos acá en Uruguay para implantar justamente, contanos un poquito cómo es el tema. Bien. Para los recién nacidos, o sea, contamos con el Fondo Nacional de Recursos, que es el que apoya con la prestación económica. Va desde los niños de 1 año de vida, se puede hacer alguna excepción para lograr, incluso en el caso de que sea menor y esté bien diagnosticado de forma temprana, lograrlo antes del año, hasta los 7 años de vida. Eso es la prestación que está prevista por parte del Fondo Nacional de Recursos. Lo que está muy bueno del sistema es que cuentan con un asistente social, cuentan con un trabajo de seguimiento, les brindan incluso el acceso a determinados repuestos, a determinadas reparaciones, Claro. para asegurar y mantener a ese oído estimulado y escuchando. Un audiólogo. La parte de fono y rehabilitación va por otro lado, ¿ah? Y después tendríamos el acceso a la cirugía, que es otra de las partes, o sea, que es importante. Sí. No es menor, es un momento, es algo puntual en la etapa de ese desarrollo auditivo, es lo que lo dispara para comenzar la rehabilitación, pero es un momento. Y ese momento no todas las instituciones médicas lo están cubriendo. Entonces se termina asesorando y llevando al paciente a plantear una acción de amparo, porque hay una o sea, no es igualitario para todos, si alguna institución lo cubre o si algún sistema sí o no, y tratar de alguna forma de encauzar a esa familia y a ese paciente a través de una demanda el acceso a la cirugía. Claro. ¿Ah? Sí, si bien hablamos de que es un número considerable para todos esos niños que nacen con una hipoacusia, tampoco es un número tan enorme para que podamos cubrirlo de alguna manera. Sí. Me parece, digo, esto a título personal, ¿no? Que se podría tal vez hacer alguna campaña para lograr un poco más de cobertura, Sí. porque también me estabas contando fuera de cámaras que se le incluye un solo implante. Sí. Y después, si fuera algo degenerativo que requiere un cambio, ya no lo cubrirían y bueno, tendrían que ir por parte de los papás, Sí. que muchas veces no es fácil. Por ejemplo, puede pasar de que se detecte, se equipe con audífonos y ese niño llega a su adolescencia equipado con un audífono y en algún momento ese audífono no sea suficiente. No le permite discriminar, no le permite llegar a entender, comprender, va a tener pobre rendimiento escolar, no va a llegar a desarrollar un vocabulario tan completo como debería para poder seguir la dinámica de una clase, entender los conceptos o las cosas que se enseñan, y va a empezar a fallar. Entonces puede que sea necesario implantar fuera de ese rango que está cubierto actualmente. Claro. Y el problema es que el sistema no lo prevé. Entonces volvemos de nuevo a tener la necesidad de presentar una demanda y de esa forma lograr conseguir ese equipo. Y lo que sumamos, que me comentabas recién, todos nacemos con 2 oídos. Claro. ¿Ah? Y está comprobado que en situaciones de ruido, en ambientes difíciles, como puede ser un salón de clase, que es algo cotidiano en el día a día de un niño, necesita tener esos 2 oídos funcionando. Claro. Entonces fue una alegría cuando este año se logró el primer recurso, la primera demanda para equipar a una niña con un segundo oído. Entonces eso es una gran promesa para que puedan lograr alcanzar un mejor nivel y llegar más lejos. Sí. A ver, a uno mismo en un lugar donde hay mucho ruido le cuesta escuchar, imagínate que sea un solo oído. Y además el tema también de la plasticidad y de que se acostumbren después a tener los dos oídos, ya es más difícil también el hecho de la rehabilitación, me imagino. Totalmente. Cuanto más tiempo pase ese oído sin estar estimulado, sin estar en uso, más difícil es la rehabilitación. Y después, por ejemplo, cosas simples como la localización de la fuente sonora se pierde. Seguro. Porque ese cerebro no está acostumbrado a escuchar desde ese lado. Entonces no va a ser posible localizarlo. Eso puede ser una situación en el tránsito, puede ser una situación muy simple como en un grupo con mucha gente hablando, donde no va a poder rendir de la misma forma. Claro. Por eso es importante y hacer hincapié en detectar de forma temprana, equipar con la técnica que esté al alcance en el sistema que sea, y lograr la estimulación y la rehabilitación, que
la rehabilitación incluso lleva años, no es algo instantáneo. Claro, sí. Tenemos, si ese niño se rehabilita con 2 años, y como habíamos comentado, ese gap Sí. que nos queda entre la edad de nacimiento y la edad en la que empieza a escuchar, nos puede llevar años por delante Claro. recuperar esos 2 años que perdimos. Entonces, es un trabajo, es una estimulación permanente. Tiene que hacer una especie de catch-up, como dicen, para llegar a su edad Exacto. cronológica, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Y ni que hablar cuando son implantados ya de más grandes, ¿no? Ya de Sí. adolescentes Sí. y de adultos. Bueno, Sí, es como aprender, es como que empiezan a aprender a hablar como un bebé de... ahí tenemos, eso se tiene que manejar muy bien con las expectativas entre el médico y el paciente, porque una implantación tardía a un paciente que no haya desarrollado un lenguaje de una forma apropiada o demás, la expectativa de trabajo es conectar. De repente no va a ser discriminar. ¿Tá? Entonces eso lo tienen que ir viendo caso a caso. Sí, no va a adquirir el lenguaje que normal nunca, digamos, nunca va a llegar a un nivel e incluso académico, etcétera, que podamos... Exacto. Del que podamos estar orgullosos en el caso de que Sí. se hubiera implantado de Exacto. chiquito. Y incluso siguiendo con esta edad de implantación que habíamos comentado, una vez que supera esos 7 años, la siguiente institución que cubre es el Banco de Previsión Social. ¿Ah? Y eso va a hacerlo para los trabajadores. O sea que va a tener que terminar el sistema educativo, conseguir una fuente laboral y recién ahí poder hacer una solicitud. Entonces esa diferencia en tiempo es brutal a la hora de volverlo a equipar y volverlo a rehabilitar auditivamente. Claro. Y por eso los recursos de amparo han sido vitales para lograr solucionar ese tiempo, esa diferencia. Claro. Vi que me trajiste pila de material. Esto está buenísimo para que nos expliques un poquito a ver de qué se trata y que nos muestres los audífonos y que nos des un pantallazo. Como primera parte, equipar con audífonos los hay en diferentes tamaños, según la necesidad que tenga ese oído, según el audiograma que se realice con el profesional y además con la interconsulta, con el otorrino y demás, y se va a determinar cuál va a ser la prestación, el nivel de amplificación que va a necesitar esa persona. Entonces, tenemos audífonos pequeños, audífonos superpotentes, según lo que sea necesario. Incluso para la parte de preimplante coclear, se equipa primero y se estimula primero con audífonos para lograr ya ir desde, aunque sea de una forma pobre, estimular esa vía. Entonces se va a equipar primero con audífonos. Bien. Y después de los audífonos vamos a pasar a lo que son los implantes cocleares. Un implante tiene 2 partes, lo que sería el componente interno, que es lo que va a quedar implantado con el paciente, esto va a formar parte de él, va a quedar de por vida. Esto es algo que queda por debajo de la piel, sobre el hueso, tiene una conexión inalámbrica y lleva en la parte externa un procesador de sonidos, que ese va a ser el encargado de tomar la señal sonora y codificarla y pasarla al implante. Eso lleva una calibración, lleva una adaptación, también lleva todo un trabajo complementario que es muy importante mantener. Incluso a veces lo mencionamos con algunos pacientes equipados con audífonos, que tienen que repetir los estudios. Entonces, al año, repetir ese audiograma, ver si hay algún cambio, ver de qué forma está evolucionando. Claro, si no progresó. Exacto. Que es muy difícil para trabajar con niños. Es un esfuerzo del profesional lograr obtener una lectura con un condicionamiento o demás, de alguna forma. Sí, no debe ser nada fácil. No es para nada fácil. Pero bueno, se logra. Y por lo menos para tener una idea de la condición auditiva de ese paciente. Entonces tenemos, para mostrarles, lo que sería un implante en su kit con un procesador de sonidos. Entonces tenemos, esto sería lo que quedaría de forma retroauricular, y es con su batería, su procesador y su conexión. Obviamente para algunos pacientes no les va a parecer tan compacto ni tan discreto como puede ser un audífono,
pero hay que recordar que la función de esto es rehabilitar la vía auditiva, volver a estimular, lograr que esa persona desarrolle el lenguaje, que se pueda entender, aprender e incorporarse a un sistema, poder estudiar una profesión de una forma lo más normal posible para ellos. Claro. Me pareció espectacular este flyer donde nos habla de los signos de alerta en la audición infantil. Estábamos hablando fuera de cámaras que sería ideal que en todas las maternidades hubiera y que se fueran con el papelito donde nos explica más o menos de 0 a 3 meses, de 4 a 5 meses, tiene todo por meses lo que debería estar haciendo nuestro hijo y que nosotros de repente a veces no, por no saber y porque tampoco es tan frecuente y porque más allá de que está dentro de los screening la hipoacusia, al no ser tan frecuente, como que los papás no lo interiorizamos, ¿no? No estamos buscando y por allá como que uno se da cuenta, o sea, me ha pasado de tener algunos, sobre todo amigos, no me ha tocado con pacientes en particular, pero sí con amigos que notan algo, pero ya como que pasado el tiempo, porque es como... Exacto, sí. Tengo un caso específico de que en el cumpleaños del año recién los papás dijeron, esta niña no escucha, le explotaron globos en la espalda. Y no se alteró de ninguna forma. Pero hasta el año sí. Era como que era una niña muy despierta, era una niña que se despertaba en las noches, que eso no quiere decir que escuche. Exacto. Entonces como que fue retrasando mucho el tema del diagnóstico. Sí. Alfonso, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Nos acompañás un ratito más. Sí, claro. Ahora vamos a invitar a un cortecito y después a hablar con nuestra otra invitada de hoy. Las mujeres hacemos una curiosa omisión de la realidad. Nunca decimos que nos embalamos con una dieta o que nos matamos en el gimnasio. Cuando te dicen, estás divina, ¿qué estás haciendo? Siempre decís, nada. No decimos toda la verdad. Hago zumba para distraerme. Una mujer linda nunca se hace nada. Por eso todos esos tratamientos como Melaslim, lipoláser y qué sé yo, son cosas que yo no necesito. Porque yo no me hago nada. Desayunar apurado, embotellamientos en horas pico, las reuniones eternas. El año fue largo. Necesitas un poco de Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. Este verano, si vas a Uruguay, hacete una escapada a Montevideo y descubrí todo lo que Radisson Montevideo Victoria Plaza tiene para ofrecerte. Hacé una pausa en tus vacaciones. Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. Un clásico, siempre joven. Continuamos, ahora vamos a invitar, o en realidad se nos suma la mamá de una niña implantada, Mandy Busetti. Ella es argentina, de Buenos Aires, y nos vino a acompañar hoy a contarnos su experiencia y bueno, sabe muchísimo acerca de detección temprana, de rehabilitación y de todo lo que tiene que ver con la hipoacusia.
¿Cómo estás, Mandy? Bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos hoy, gracias por dejarnos saber un poquito, bastante sobre tu vida. Vamos a estar, nos vas a estar contando tu experiencia y todo lo que significó tener una hija con hipoacusia. Bueno, ¿qué significó? Es una gran introducción. Cata nace a las 37 semanas de gestación, producto de una falla hepática mía, por una cesárea programada, y al nacer, como cualquier niño sano, me entregan una niña rozagante con buen peso, y a las 48 horas de vida, por este screening del que estaban hablando antes, que se hace, da que las autoemisiones acústicas daban negativas, como que ella no escuchaba. Me dijeron que no me preocupe porque tenía 37 semanas de gestación, había nacido por una cesárea, tenía el canal auditivo muy chiquitito, entonces que lo íbamos a volver a repetir antes del alta. Lo volvieron a repetir a las 24 horas, con 72 horas de vida, y volvió a dar negativo, y nos vamos del sanatorio con una guía muy parecida a la que acabas de mostrar sobre la detección temprana de la hipoacusia, que hablaba de las cosas que tenía que hacer mi bebé durante los primeros 3 meses. Nos dieron de alta un viernes y el lunes volvimos convencidos con nuestra hija en brazo de que teníamos una niña sorda. Muy importante, porque creo que sin una guía que nos acompañe en casa nunca hubiéramos hecho una detección tan temprana. Teníamos una nena de menos de una semana de vida, que ya estábamos todos convencidos que no escuchaba. Le hicieron más estudios, como un timpanograma, para ver si no había alguna otra cuestión en el medio. Y para el mes de vida de Cata teníamos 3 diagnósticos que confirmaban que Cata tenía una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. Bien. Somos unos papás que no nos quedamos atrás, aunque eso nos costó, y a mí en particular me costó un corte vincular, porque con el diagnóstico, hoy, después de 9 años, puedo decir que no fui una mamá típica, que ese diagnóstico me dio un cimbronazo como mamá. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. A nivel psicológico, la mamá que está esperando y que recibe su hijo sano y que luego aparece nada menos que una hipoacusia. ¿Cómo fue darse cuenta y cómo fue también el vínculo con la bebé, el vínculo con tu pareja? Mira, con mi marido por suerte muy bien, como que los dos estábamos enfocados en sacar a nuestra hija adelante. Además, Cata fue producto de casi 10 años de espera, o sea, fue buscada durante casi 10 años. A mí en lo personal, yo hice un corte vincular, que lo puedo decir después de mucha terapia y 9 años después. A mí el diagnóstico lo que me llevó fue a correrme del lugar de mamá y a tener que sacar adelante una beba. Eso significaba que hoy puedo decir que yo sentí que en ese momento no la quería, que no sentía esa pasión por ese bebé que había nacido. Lo fui ganando a través del tiempo, a medida que fuimos avanzando también con los pasos relacionados a la hipoacusia y al equiparla y al implantarla y a que empiece a hablar. Pero al principio me costó un montón, no le quería dar el pecho, me sacaba leche y le daba mamadera porque me habían enseñado que era muy importante la lactancia, sobre todo este primer año, con la cirugía y con los controles médicos, que necesitaba una bebé sana. Pero sí, puedo decir que hice un corte vincular que al año, y casi porque mi marido me obligó a hacer algo que no fuera rehabilitación, la vestí por primera vez, la saqué a hacer algo que no era relacionado al área médica, y a los 2 años puedo decir que me enamoré profundamente de mi hija y empezamos a reconstruir este vínculo que nos llevó un tiempo, pero que lo logramos, y hoy somos una sola persona porque me sigue a todos lados y es mi mini-mí, como digo yo. Y a quien yo también le cuento a ella
que estas cosas pasan, pero lo sano es poder decírnoslo y reconstruir este vínculo como madre e hija. Pero para mí fue muy duro el diagnóstico porque no lo esperaba, porque sabía un montón de cosas que podían salir mal. Nadie me dijo que podía tener un hijo sordo. Entonces el momento del diagnóstico fue muy duro. La audióloga que nos hizo la detección temprana, que se llama Beatriz Camareri, con quien sigo teniendo un vínculo amoroso porque el diagnóstico no tuvo que ver con ella como profesional, a quien le agradezco que me haya ayudado, y el pediatra, que fue muy importante porque nos escuchó con una beba de 1 semana diciéndole, no escucha. Digo, me dieron el alta, me dieron esta listita y no escucha. Entonces, ese acompañamiento, soy una mamá un poco intensa, entonces para el mes yo ya tenía 3 profesionales que le habían hecho evaluaciones audiológicas, después elegir el equipo de cirugía. Con mi marido, nosotros lo que siempre tuvimos en claro fue que nosotros tomamos la decisión que teníamos que tomar en el momento que la teníamos que tomar, con la información que teníamos, íbamos a tomar la mejor decisión que íbamos a poder. Que no podíamos más adelante, fuera cual fuera el resultado, si era el implante coclear o hablar lengua de señas, nosotros habíamos tomado la decisión que teníamos que tomar en el momento que teníamos que tomar con un bebé recién nacido. Nosotros elegimos el equipo profesional. Después de entrevistarnos con varios, decidimos ir con el equipo del doctor Vicente Diamante en Argentina y con Norma Payares como audióloga, y confiamos plenamente en ellos como profesionales. Y sabíamos que no iba a ser algo, un cambio de la noche a la mañana fácil, que iba a ser un proceso que iba a llevar un montón de tiempo, que después nos sorprendimos porque llevó muchísimo menos tiempo del que pensamos. Claro, pero siempre es bueno también tener una expectativa un poco más alejada para no también frustrarse. Yo siempre digo lo mismo, nuestra primera expectativa era tener una nena de 18 años independiente. Después, que se pudiera escolarizar en un colegio normal pronto. Después, que pudiera tener amigos y que fuera feliz. Y al final, gracias a que nosotros hicimos una rehabilitación con la terapia auditiva verbal en Argentina, con un colegio que se llama Las Lomas Oral, digo, Cata en sala de 4 estaba integrada en un colegio bilingüe aprendiendo a hablar inglés, con chicos oyentes, en un aula de 20 chicos, en un colegio que nos recibió, además, con las puertas abiertas, y que nos dio todas las posibilidades que ella necesitaba para desarrollarse. Increíble. Eso fue con 4 años. Entonces, ya, como te decía, de los 18 a la adolescencia, a la primaria, al solamente tener un niño feliz, ver una nena con 4 años totalmente integrada en un colegio normoyente con sus implantes cocleares. Nosotros, volviendo un poquito atrás, nos dieron el diagnóstico, hicimos todo el protocolo preimplante, como contó Alfonso, le pusimos audífonos por la plasticidad neuronal, como nos recomendaron, y al año y un mes de vida le realizamos el implante coclear bilateral, porque teníamos esa posibilidad. En su momento le implantaron con un Nucleus 5 de la marca Cochlear. La cirugía duró 4 horas. Como todo papá teníamos mucho miedo de la cirugía con un bebé chiquitito. Nos dimos cuenta que eso era folclore, que a las 3 horas de la cirugía teníamos una nena de 1 año saltando con vendas en la cabeza y no sabíamos cómo pararla, porque realmente ella salió de la anestesia y no le dolía nada, no tenía no sentía nada extraño, quería arrancarse la vía porque le molestaba, pero bueno. Una campeona. Una genia. El mes que se tarda desde la cirugía hasta el encendido del implante coclear era cómo paramos al terremoto que tenemos en casa para sacar un poco esto de los miedos que teníamos como padres, y es lo que contamos hoy nosotros. No, prepárate porque vas a pasar un mes de decir, por favor, quédate quieta. Y con el encendido que se realizó al mes, empezó a escuchar. Al principio le calibran despacito, ¿no? Con tonos bajos, después van recalibrando
y al mismo tiempo que se va calibrando y que ella va escuchando, realizamos la terapia auditiva verbal. Fui una madre muy complicada. Realmente agradezco profundamente a los profesionales que me soportaron como madre, porque no fui una madre fácil, seguía las indicaciones hasta un cierto punto, porque todavía no había logrado aceptar el tema del diagnóstico, así que el profesional, más allá de rehabilitar al chico, trabaja mucho con el padre para aceptar el diagnóstico y para enseñarle que acá lo importante es el trabajo de papá, mamá, abuelos, tíos en casa. Claro. ¿Y cuánto les llevó para que esté completamente ya que escuche perfecto? Cata lo operaron al año y un mes para el encendido, o sea que tenía 1 año y 2 meses, y para los 3 años ya estaba oralizada y casi llevada a chicos de su edad. El colegio donde ella iba, especial, que le estimulaban con la terapia auditiva verbal, nos pidió esperar 1 año más para estar seguros, porque 3 años era muy chica. Nosotros la queríamos incluir en un colegio bilingüe con un nivel de exigencia por ahí mayor a lo que se estaba acostumbrado para chicos hipoacúsicos, y terminó a los 4 años, pero para los 3 años ya era Radio Catalina y le pedíamos por favor que se calle. O sea que desde la cirugía, el encendido, hasta que habló, no sé, fueron 2 años. Ponele 3 para lograr las estructuras más complejas y terminar de equipararse, pero no más de eso. Entonces los tiempos nos asombraron. Se cortaron pila. Se acortaron un montón y nosotros somos unos agradecidos de habernos ido con esa guía de detección temprana de la hipoacusia. Exacto. Porque creo que fue lo que nos cambió la vida a nosotros y lo que le cambió la vida a Cata. Yo me acuerdo que la primera vez que se rompió un vaso, Cata llevaba poco tiempo encendida, y yo le tenía que explicar que más allá de que eso era el ruido de un vaso roto, era peligroso. Entonces automáticamente agarrar otro vaso y tirarlo. Y enseñarle, por ahí, sí, no se pongan a tirar vasos en casa, pero fue lo que me nació en el momento de decir, bueno, le tengo que enseñar que es peligroso y que ese es el sonido de un vaso roto. Hacíamos actividades de lenguaje especiales en casa, entonces todos los domingos hacíamos cocina juntos, porque a Cata le gusta cocinar, a mí también, y era una actividad familiar. El día domingo, donde nadie trabajaba, nos podíamos dedicar y planificábamos junto con los profesionales las actividades y qué íbamos a trabajar cada semana. Entonces eso también nos fue ayudando un montón. Esto de parar y decir, bueno, el sonido de un auto, de un pájaro, el hablarle constantemente, aunque el lugar no sea el ideal, digo, en el auto, Claro. Caminando por la calle. Como dijo Alfonso, bueno, leerle es súper importante. Agradezco a los profesionales que me tuvieron paciencia y a las amigas que me regalaron muchos libros porque yo no hacía caso. Cantarles, a mí me costó mucho cantarle. Yo no le solía cantar. Y el trabajo del primer año, antes del implante, también tenía mucho que ver con que los papás no perdamos la costumbre de hablarle, leerle y cantarle. Y yo me acuerdo que me costaba mucho, por esto que decía, del corte vincular que tuve, y me la ponía sobre el pecho y le vibraba para que supiera que esta era mamá. Muchos años después de implantada, hablaba castellano, inglés, cantaba sola. Se sacaba los implantes a la noche y se ponía sobre mi pecho para que yo le haga como me decía ella, como cuando era bebé. Hoy no puede porque tiene casi mi mismo tamaño, pero yo creo que lo seguiría haciendo y fue una forma muy linda de comunicarnos y fue esto, yo siempre digo, fue este trabajo que hicieron conmigo de comunicate, hablale, léele. Y sí, eso es parte... Instintivo también, una madre como que por instinto también hace ese tipo de cosas. Sí, pero en mi caso, como te digo, fue tal el corte que hice con el diagnóstico que me costó mucho. Y a mí me parece que está bueno decirlo también, porque... Sí, por supuesto. Hay que afrontar también que afrontarlo. Es un ser humano, uno es mamá, pero a veces las expectativas que tenemos... al tener a nuestros hijos hacen
que algunas cosas nos den ciertas frustraciones como seres humanos que somos, y hay que, en realidad, no preocuparse por las frustraciones, sino que ocuparse de las frustraciones y decir, bueno, a ver, vamos a hacer algo con esto que me está pasando y que no es algo tan raro. A veces como que suena feo decirlo. Sí, que no la quería, me costó. Claro, exacto. No me gustaba darle el pecho porque no la quería tan cerca. Digo, a mí me pasó. Y fue esto el diagnóstico. Y creo que también, gracias al diagnóstico precoz, pudimos reconstruir el vínculo mucho más rápido. Claro. Que si el diagnóstico no hubiera sido enseguida, nos hubiera costado mucho más. Nosotros elegimos ir a la exigencia máxima. Nosotros también nos preocupamos por conocer el origen de la hipoacusia, porque nos parecía muy importante saber hasta dónde le íbamos a exigir. Cata es producto de una hipoacusia genética con exina 26, porque hay gente muy perfecta en este mundo como mi marido y yo, que somos los dos portadores y nos encontramos, y tuvimos una hija maravillosa. Entonces decir, bueno, ¿hasta dónde? Una vez que conocimos y que sabíamos que lo único que traía era la hipoacusia y que no tenía otra cosa asociada, fue bueno, tiene que hacer deporte. Cata hace hockey, hace hoy handball, hace natación, pidió aprender a bucear porque su tía es instructora y la llevamos a aprender a bucear. Digo, juega al básquet. A los 7 años me planteó un verano que no quería aburrirse y quería aprender un tercer idioma y pidió aprender portugués. Entonces hace 2 años que llevamos aprendiendo portugués. Y esto tiene que ver con la rehabilitación y con esto de seguir siempre adelante y un paso más y no decir, uy, no, porque es sordo, porque tiene implantes. Cata tiene implantes de la marca Cochlear y nos acompañan a elegir qué es lo que necesita ella para poder llevar todas estas actividades. La vincha para protegerse, si necesita algún otro aditamento para escuchar mejor, escucha música con unos auriculares especiales para los implantes. Entonces, hoy en día también la tecnología nos ayuda un montón. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que con sus rulos tapa los implantes, no porque los quiera tapar, porque los decora, pero la verdad es que como ella hoy habla, no se nota. Perfecto. Solo aclaro, pero no se nota. Bueno, vamos a ir un pequeño corte nuevamente y después vamos a tener a la estrella del programa con nosotros. Las mujeres hacemos una curiosa omisión de la realidad. Nunca decimos que nos embalamos con una dieta o que nos matamos en el gimnasio. Cuando te dicen, estás divina, ¿qué estás haciendo? Siempre decís, nada. No decimos toda la verdad. Hago zumba para distraerme. Una mujer linda nunca se hace nada. Por eso todos esos tratamientos como Melaslim, lipoláser y qué sé yo, son cosas que yo no necesito. Porque yo no me hago nada. Desayunar apurado, embotellamientos en horas pico, las reuniones eternas. El año fue largo. Necesitas un poco de Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. Este verano, si vas a Uruguay, hacete una escapada a Montevideo y descubrí todo lo que Radisson Montevideo Victoria Plaza tiene para ofrecerte. Hacé una pausa en tus vacaciones. Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. Un clásico, siempre joven. Continuamos con nuestro programa de detección temprana de hipoacusia. Como les adelanté en el bloque anterior, ahora sí estamos con la estrella del programa. Nos acompaña Catalina. Hola, Cata. Hola, ¿Cómo estás? bien. Bueno, contame, estuvimos hablando todo el programa, estuviste ahí mirando todo. ¿Qué te pareció? Por ahora vamos bien.
Por ahora vamos bien, me parece bárbaro. Pero bueno, ya dije, ¿no? Sos la estrella de este programa. Queremos que nos cuentes un poquito, a ver, toda tu experiencia. Contanos qué sentís vos acerca del tema de los implantes. Ay, ella la mira mamá. Ya estuviste en varios programas, Cata. Sí. ¿Te gusta escuchar? ¿Te gustan tus implantes? Mira, Leti contesta. ¿Sí? ¿Te gustan los implantes? Contame, amor. A ver, tú vas a un colegio donde todos los niños escuchan. Entonces, en tu caso, ¿te pasa, por ejemplo, que algo te va a sentir mal? No, para nada. ¿Y tenés muchas amigas en el cole? ¿Sí? Contame, ¿en algún momento pasó algo que te haga sentir mal acerca de ser una niña con... No. Estás sumamente acostumbrada, ¿verdad? Bueno, mamá nos contaba que hablas varios idiomas. Contame qué sabes hablar. Hablo castellano, inglés y portugués. Castellano, inglés y portugués. Perfecto. Y ya, yo vi que con mamá hablas los 3 idiomas. Sí, portugués no, porque ellos no lo saben. Ahí les vas ganando. Ahí sí. Perfecto. Mi amor, el tema de los implantes, que me contó un pajarito que sos tú la que los cuida. A ver, contame, ¿qué haces? En las noches yo me los saco, los dejo ahí y ellos van y los ponen a calar, por eso no los pongo. ¿Tú no los pones? ¿Quién es la responsable de cargar los implantes? Yo. Ah, Pero ustedes pero a veces los dejamos en la mesa de luz. ¿Y qué es lo que hay que hacer con los implantes a la noche? ponerlos a cargar, Y además de ponerlos a cargar, ponerlos en el deshumidificador. perfecto, para que se sequen de noche y cuidarlos. Sí. Bien. Me contó mamá que una vez te fuiste de campamento y dijiste, yo me hago cargo de mis implantes y no quisiste que nadie... Sí, es que en realidad donde si hay algún chico que tiene algún medicamento, ahí lo podés dejar y los profes te lo alcanzan, te dicen cuándo lo tenés que tomar y eso. Mi mamá todos los años me preguntaba si quería que yo me lleve las baterías en el bolso, porque el bolso estaba en los en los baúlcitos del micro. Y entonces me preguntaba si yo lo quería llevar o que se los dé a los profes. Creo que solo el primer campamento se los di a los profes y los otros 2 me los quedé yo. Perfecto. Y contame qué fue lo que pasó en uno de los campamentos. En el primer campamento fue que estábamos jugando y se me apagó un implante, los profes no me dejaban ir y se me apagó el otro. Le dije a una profe que estaba al lado mío, le dije, no escucho. Y ella trabaja en un colegio de sordos, así que me acompañó hasta la carpa a buscar baterías para cambiarlas, porque creo que me los dejé toda la noche puestos para cuando levantarme, no perderlos por ahí. Y fue hasta que los tuve toda la noche y de día la batería se fue agotando. Claro. Decime, ¿y ahí cuántos años tenías, te acordás? 6. 6 años y ya te hacías cargo de tus implantes. Sí. Una genia. Como hasta los 5 me hago cargo de los implantes. Perfecto. Mi amor, y mamá nos contó en el bloque anterior que haces pila de deportes. Sí. A ver, contanos qué haces. Hago hockey, ahora hago handball y también hago buceo y natación. Bien. Y cuando haces deportes de agua, ¿cómo haces con los implantes? Tenemos los núcleos anterior, que como ya no los uso, los ponemos en bolsas especiales para el agua para que no se rompan. Y entonces me los cambio y uso esos. Perfecto. Ya te sabes absolutamente todo. Sí. A ver, y si yo te pido que me muestres un implante, ¿tú me lo mostrás? Ahí va. Y ya te los colocas solita, Sí. todo tú solita, en la mañana. Sí. Perfecto. Pero espectacular, sos una genia. La verdad que
Una cra, Mandy, tu niña, ¿eh? Muchas gracias. Es producto del esfuerzo de mucha gente, no solo de mamá y papá. Evidentemente, la verdad que es increíble estar conversando con ella. Es una niña con un lenguaje completamente normal. Y bueno, y sinceramente fue lo que hablábamos en el bloque anterior. Yo no me había dado cuenta, sinceramente. Aparte con esos hermosos rulos que tapas todo, no se nota. Cuando voy al colegio con la colita un poco sí se nota. Bueno, pero un poquito. Pero como tiene el color tipo de la piel, ahí se esconden un poco. Con los rulos que se me paran y me los tapa todo. Es verdad, es verdad. Es espectacular. La verdad que hay que felicitarte a vos también, porque sos una niña muy aplicada. No todos los niños con tu edad, bueno, y mucho más chiquitos como empezaste tú, tienen esa paciencia y esa responsabilidad. Sos una niña muy responsable. Que eso la verdad que hay que aclararlo y hay que felicitarte, porque sinceramente yo te conocí a través de mi hija Pau. Sí. Y la verdad, sos una niña divina. Gracias. Y hay que felicitarte a vos y a mamá por todo el trabajo que han hecho. Gracias. Estuvo bueno, ¿no? Sí. ¿Te gusta escuchar? Sí. 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 ¿Alguna vez hiciste alguna de esas travesuras de decir... A ver, contanos. Ahora no me acordaría. Hicimos alguna travesura de cuando mamá la rezongaba o la retaba de sacarse el implante y decir, Claro, no ahora escucho. no te escucho. No, eso no decía. Sí. No, cuando era más. Y cuando era más chica, sí. Ahora ya no. Pero ahora ya está planificando también hacer robótica y está Ya. planificando, sí, ya hace robótica y ya está planificando los viajes con el equipo de robótica. No, solo dicen que algunos de estos años vamos a Montevideo a tipo unos concursitos de robótica. Y ella ya quiere participar y ya está pensando en el viajar No, sola. Bueno, la verdad que cero problema, ¿no? Porque si se va a los campamentos, se hace cargo de su implante. Se va a los campamentos, me ha tocado dejarla una semana por algún viaje en la casa de alguna amiga y que la madre me dijo que no me meta con sus implantes y que ella sola se ocupa, y estar una semana sola, sin mamá y papá, haciendo vida totalmente normal y ocupándose de sus implantes. Sí. Me contaste que desde bien chiquitita los implantes están en su cuarto, ella ya sabe dónde los... sí. Desde que nació los implantes están en su cuarto. A medida que fue creciendo, le fuimos mostrando el implante, cómo lo armábamos, lo utilizábamos también como parte de la terapia auditiva verbal, el uso y el cuidado del implante. Y a partir de los 3 años ya se lo ponía sola en la oreja, y a partir de los 4 ya empezar a armarlo sola o desarmarlo a la Pero noche. ellos me lo dejaban muy alto y yo no llegaba. Entonces había que alcanzarle un banquito para que llegue. Sí. Pero sí. pero Claro, el tema de dejarlos altos, me contaban ayer, es también porque si llegaba algún otro amiguito, algún otro niño Sí. que quisiera agarrarlo, Exacto. y por ahí. Si bien los chicos son maravillosos y los padres también, Cata, tanto cuando ingresó al primer colegio en Argentina como ahora que va al colegio acá en Uruguay, fue la pregunta al principio de qué es, qué tiene, y después nunca más. Aunque en mi colegio anterior, hasta el último día me preguntaban qué era eso. Exacto. No podía pasar un día sin que me preguntaran qué es eso casi. Mismo Cata tiene primitos muy chiquititos y desde chiquitos se les explicó, y los implantes continúan en el mismo lugar y los chicos no tienden a tocarlo. Perfecto. ¿Y acá en el cole nuevo te pasa lo mismo? ¿Que te preguntan? ¿Sí? ¿Muchos niños te preguntan? Sí, hasta en mi clase que le digo como 3 veces me lo pregunta por cuarta. ¿Y vos qué les respondés? Para escuchar. ¿Son para escuchar? Sí. ¿Por Y qué? bueno, los niños son curiosos.
¿Qué les decís? Bueno, Para escuchar y porque sos sorda. Ahí está. Perfecto. Los niños son curiosos, tú también sos curiosa. Es así. Y bueno, nada que agregar. Esto es maravilloso. Escuchar a Cata de esta forma y ver el resultado de esos padres, el resultado de ese equipo médico, el resultado del implante temprano, el resultado de la rehabilitación, es realmente fantástico y maravilloso, y es el cierre, el mejor cierre para este programa, que nos da la pauta de que tenemos que trabajar y trabajar mucho para lograr que esto sea ley en Uruguay, que podamos, lo que hablamos en los 3 bloques, que podamos lograr que todos los niños que nacen con esta discapacidad logren el nivel que tiene Cata a los 9 años de edad y que lo logró muchísimo antes. 1000 veces felicitaciones, ya Muchas lo dije gracias. muchas veces, pero no me canso de decirlo porque realmente es increíble, y agradecerles por acompañarnos, agradecerles por estar en este programa y mostrarle a todos los que nos acompañan hoy, los que nos están viendo, que es posible, Es posible. que lleva un trabajo arduo, que no es fácil, pero que el resultado es maravilloso. Sos la estrella del programa, sos una genia y Vale la pena, ¿no? Y vale la pena, ni que hablar que vale la pena. Muchas gracias, Mandy. Gracias, Muchas gracias. Cata, por venir, que ya sé que nada. ya había sido a otros programas, pero Sí. este era como que tenías que estar, ¿verdad? Es nuestro primer programa en Uruguay. Sí. Primer programa en Uruguay. Bien, un poco la idea de contarles es desde el lado del cirujano. Mi nombre es Alejo Suárez, yo soy médico otorrinolaringólogo y desde el año 2002 estoy involucrado en el programa de implantes cocleares en Uruguay. Un poco el objetivo es contarles de manera lo más clara posible respecto a qué consiste el implante coclear, qué implica en la cirugía de implante coclear y algunos aspectos relativos a la misma. El implante coclear es un dispositivo que hasta ahora es el único dispositivo que ha logrado sustituir un sentido, que es el sentido de la audición. No existe otro sentido que pueda ser sustituido de esa manera, ni la visión, ni el tacto, ni el gusto. Y lo que logra hacer es justamente cumplir la función que el oído tiene respecto al sonido, que es transformar la señal acústica, que es la señal mecánica del sonido, en impulsos bioeléctricos, que es lo que, conducido por el nervio, el cerebro finalmente logra decodificar. Es decir, el implante tiene 2 partes, una primera parte que es lo que va afuera, lo externo, lo que se ve, que tiene una forma similar a un audífono, que es un microprocesador que toma a través de un micrófono el sonido, este lo analiza y decide cómo debería ser la estimulación para que eso sea lo más parecido a lo que el oído naturalmente hace, y envía esta información a través de una pequeña antenita que por vía inducción electromagnética le dice a lo que colocamos adentro de cirugía, que queda abajo de la piel, cómo va a estimular el nervio auditivo, que es finalmente donde nosotros estamos colocando el electrodo que tiene el implante. Entonces, tiene una parte, como les dije, que va puesta en cirugía, que es lo que llamamos el dispositivo interno. La cirugía es una cirugía que implica abrirse un camino hacia la cóclea, que es el oído interno, el cual tenemos que hacerlo a través del hueso que está acá, el hueso del oído, que se llama la mastoides. Es una cirugía que tiene una duración aproximada de 1 hora y media, en el cual se hace bajo anestesia general y se hace una apertura de la piel atrás de la oreja de más o menos unos 6 a 7 centímetros de largo, que nos permite acceder a la mastoides, la cual con un instrumento que se llama drill o fresa, vamos a ir tallando, encontrando nuestro camino hacia la cóclea. Una vez que encontramos ese camino y ubicamos por dónde vamos a introducir el electrodo, en ese momento le hacemos un pequeño lugar a lo que es el dispositivo interno
y entonces insertamos el electrodo dentro de la cóclea. La cóclea, este nombre de cóclea es caracol en latín, tiene una forma de caracol, y entonces se enrolla el electrodo en la cóclea. En el centro de la misma es donde está el nervio auditivo, donde nace el nervio auditivo, que es lo que va a ser estimulado. Entonces, una vez que logramos insertar, probamos en la cirugía que el electrodo esté funcionando, que el implante esté funcionando, probamos que estimule. Hay una forma de saber la respuesta que obtenemos a partir de la estimulación del nervio, y luego de esto cerramos la piel y queda una herida con una venda que es apretada por las primeras 24 a 48 horas. Nosotros en general hacemos esta cirugía como una cirugía del día, es decir, tratamos de que la persona, sea un niño o sea un adulto, ingrese ese día al hospital, se haga la intervención y en la medida de lo posible el mismo día se vaya para su casa. A veces, si fuera muy tarde la cirugía o por alguna condición especial, puede pasar que quede una noche internado en el hospital. En el posoperatorio hay que hacer los cuidados de cualquier herida, de cualquier cirugía, en el cual, bueno, tenemos una venda, que esa venda se va a cambiar una vez y luego se va a quedar al aire. Usamos puntos reabsorbibles, que esos puntos se caen solos, y tenemos que tener cuidado de no sumergir la cabeza durante un tiempo, unas 3 semanas, hasta que cicatrice bien para que no haya una infección. Usamos antibióticos en el posoperatorio durante una semana, y a las 3 semanas de la cirugía es que se hace lo que se llama el encendido del implante, es decir, la primera vez que se conecta el procesador con el dispositivo interno. Esto porque tenemos que esperar que se desinflame toda la zona y que por lo tanto podamos hacer el estímulo adecuado. En esa instancia es cuando, si es un niño que nació sordo, va a recibir información por primera vez. Si fuese una persona que perdió la audición, va a volver a tener audición en ese caso, o estimulación sonora en ese oído. Entonces, ¿qué pasa? Especialmente en niños es una etapa crucial en la cual nosotros tenemos que, el audiólogo que va a hacer la calibración o el encendido del implante tiene que tener mucho cuidado de saber que va a dejar estimulando, pero que no sea una cosa agresiva, que no sea algo que el niño tome como algo negativo, como un estímulo doloroso o molesto, de manera tal que rechace luego a usar el procesador. Por eso es que la primera vez que se coloca el implante normalmente es un estímulo muy bajito que permite que el niño, empiece a sentir el estímulo, pero que no sea algo molesto, y en el correr del tiempo se van haciendo sucesivas calibraciones, aumentando de a poco la intensidad de estimulación, para que, ese niño, ese cerebro, que es el cerebro es el que escucha, finalmente vaya adaptándose a información que nunca recibió eventualmente, o a volver a tener información que perdió en algún momento. Ese es el trabajo que hace el implante le manda la información, el cerebro es el que tiene que identificar esta información y empezar a saber que eso es un perro, esto es un timbre, esto es pa, esto es ma, y empezar a entender de a poco el lenguaje y, en el caso de niños que nacieron sordos, empezar a producir el lenguaje. En el caso de niños o adultos que hayan perdido la audición, es ponerle etiquetas nuevamente, porque esa información, fíjense que nosotros estamos suplantando unas 20.000 células aproximadamente, que es lo que tiene el oído interno, por 22 electrodos. O sea que la información no tiene la misma calidad. El que confiamos y apostamos a lo que se llama la plasticidad del sistema nervioso central, que es la capacidad de adaptar para que eso vaya a tener el sentido que queremos, y que es que pueda entender y discriminar el lenguaje, por supuesto, para luego producirlo. Y en este punto quería recalcar algo que realmente es muy importante, que es la edad y el tiempo a partir del cual se hace el implante. En niños que nacen sordos, hoy se sabe que lo más temprano es lo mejor, es decir, se hace mucho hincapié en el diagnóstico precoz, en el tener un diagnóstico lo antes posible, y por esto es que se hace el examen al nacer, y si quedan dudas se va haciendo un protocolo en el cual se define idealmente entre los 3 y los 6 meses
si es un niño que es candidato a un implante coclear o no. Siendo que se define como candidato a implante coclear, hay un balance entre el riesgo quirúrgico de un niño chiquito versus la premura en poder estimular al cerebro para que justamente sea lo menos desfasado posible la estimulación sonora para el desarrollo del lenguaje, y varía un poco entre los diferentes grupos de implantes qué postura se toma. Nosotros en particular, si tenemos muy claramente identificado el diagnóstico, buscamos implantar en el entorno de los 10 a 11 meses como la edad temprana de implantación. Lo mismo ocurre con personas que pierden la audición. Tenemos que, en la medida que se pueda, lo más próximo posible al evento que determinó la pérdida auditiva, de volver a estimular ese sistema auditivo, esa corteza cerebral auditiva, ya que en la medida que va pasando el tiempo y que esa corteza cerebral auditiva no está estimulada, entonces empiezan a haber cambios que hacen que la posibilidad que el implante tenga un rendimiento muy bueno va a ir bajando, aunque esto no es tan predecible como quisiéramos. Gracias por acompañarnos, esperamos que haya sido de su agrado y que, por supuesto, nos acompañen en el próximo programa la semana que viene. Abrí los ojos y estabas ahí. Sentí tu lágrima en mi rostro feliz. Al primer día dejaste tu luz.